Muy bien, muchas gracias, Bea. Vamos a seguir con las entrevistas aquí en nuestro programa. La bancada del Frente Amplio se reunió en la jornada de ayer en el Parlamento con el secretario de Presidencia, con el prosecretario. También estuvo la ministra Sandra Lasso. Bueno, tras la decisión del gobierno de suspender el contrato con el astillero Cardama, que ha sido la noticia de esta semana. Vamos a hablar de este encuentro, vamos a hablar de cómo se va a posicionar, cómo va a trabajar también la bancada del Frente Amplio en referencia a este tema, y recibimos al senador Nicolás Viera. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, bien. Buen día. Un gusto recibirlo. ¿Ustedes se enteraron también por la conferencia? Sí. Increíblemente sí. No es increíblemente. En realidad es parte de la separación de poderes, de las lógicas que imperan en cada uno de los ámbitos. Y la verdad que nos sorprendió, digamos, la gravedad de la noticia. No así la posibilidad de que existieran irregularidades, porque esto es algo que el Frente Amplio viene denunciando desde el día 1, cuando se empezó con todo el proceso de seleccionar la empresa, el astillero que finalmente terminó siendo Cardama, digamos. Hay varias situaciones que nosotros en su momento, en aquel tiempo de oposición, habíamos denunciado y sostenemos además, porque creemos que bueno, esta situación actual también tiene mucho que ver con el proceso de inicio. Y esto tiene varios frentes abiertos. O sea, hay dos oficiales uruguayos que están mismo allí en España, está la investigación interna dentro del Ministerio de Defensa, y hay una parte que tiene que ver con lo práctico, técnico, jurídico del Estado uruguayo, y hay otra pata que tiene que ver con la política, ¿no? Sin duda. ¿Cómo va a trabajar la bancada de senadores en torno a este tema? ¿Se va a atender la parte política? Te agrego, hay una investigación en el Banco República también. También. Que bueno. Sí, alguien avaló, ¿no?, la garantía esta. Sí, y además no entendemos mucho por qué paga el Banco República y no paga el Ministerio de Defensa. ¿Y quién le da la orden al Banco República de tener que pagar? Bueno, ese tipo de cosas nos parece que está bueno que se sepan, por lo menos saber cuáles son las responsabilidades que existen y por qué se dio así el proceso. ¿Y qué intuyen ustedes? ¿Quién dio esa orden de pagar? Bueno, es lo que queremos saber. Yo no intuyo nada. Lo que me genera duda es que el contralor de la construcción comenzó cuando la ministra Lasso envió a los dos militares a estar en el astillero, que fue hace un par de meses. Pero ya sí se hizo un pago en la administración anterior, se hicieron 2 pagos en esta. ¿Y quién decía que el barco se estaba construyendo de acuerdo a los tiempos estipulados por contrato? Entonces es un poco extraño que además no sea el Ministerio de Defensa quien maneje esa cuenta. Entonces por lo menos está bueno que se sepa qué llevó a que el Banco República genere el pago. Bien, pero ¿qué rol van a tener los senadores entonces? Bueno, nosotros lo que resolvimos ayer en la bancada, en la coordinación de las dos bancadas, fue hacerle un seguimiento a todos estos procesos de investigación, ver cómo evolucionan las dos denuncias que se van a hacer hoy en la justicia, y eventualmente cuáles son los movimientos que se van a dar en la búsqueda de recuperar el dinero, en la búsqueda de que Uruguay tenga acceso a la garantía, y en función a eso veremos los tiempos políticos, cómo los manejamos. No nos queremos apurar, nos parece que es un tema demasiado grueso, demasiado serio como para empezar a tomar decisiones políticas que no resuelvan el problema de fondo, que es lo que nos interesa a todos. Ahora, senador, lo que se está diciendo por parte de la ahora oposición es, a ver, ¿por qué se quiere ejecutar la garantía de fiel cumplimiento cuando la empresa viene cumpliendo con la construcción de las patrulleras? A ver, el gobierno hizo lo único que podía hacer en el día que podía hacerlo. Que llegó el día de vencimiento del aval, no existió comunicación de que se había renovado y el gobierno procedió a ejecutar la garantía. Cuando llega el embajador de Uruguay en el Reino Unido a buscar la plata a la garantía, no había ni garantía ni banco en el lugar donde se había establecido. Ahora, pero si el tema es la garantía, ¿no se puede haber negociado una modificación de la garantía en lugar de ir por la rescisión del contrato? Bueno, eso puede ser, pero jurídicamente el gobierno entiende, porque además conoce el contrato, ¿no?, que no es menor, yo no sé lo que dice el contrato, porque el contrato no es público. Entonces ahí hay un elemento importante, hay que conocer el contrato para saber cómo el gobierno se manejó. El gobierno entiende que jurídicamente es una decisión sólida, y de hecho ayer en algunos medios de comunicación donde el señor Cardama dio declaraciones,
deja claramente establecido que la renovación del aval la hizo tarde, no la envió, no la comunicó. Bueno, hay que ver formalmente cuándo llega y si efectivamente ese aval existe. Claro, otra cosa, perdón, de las que dice Mario Cardama es, bueno, yo estuve acá el 10 de octubre, hace algunas semanas, hablo constantemente con la ministra, ¿por qué no me advirtió? Yo renovaba el aval y seguíamos en pie, y esos 30 millones de dólares que invirtió ya el Estado uruguayo no los pierde, porque hoy no se sabe qué va a pasar ni con esa inversión, ni con ese acero, todo lo que se ha construido. Y bueno, me dan la oportunidad de seguir con el negocio. ¿Por qué esa no fue una opción? No fue una opción, primero porque Cardama conoce el contrato igual que lo conoce el Ministerio de Defensa. Además, Cardama en esa entrevista que yo también la escuché, dijo, yo el 10 de octubre estuve reunido con el Ministerio, con la ministra, renglón seguido dice, renové el aval el 26 de septiembre. O sea, es que sabía que había que renovar el aval y que según él lo renovó. Entonces no entiendo por qué la excusa es que no me avisaron si yo ya sabía. Es un poco rara la forma en cómo Cardama encara esto. Ahora dice que va a venir a hablar con el presidente. Bueno, ojalá venga y vea a ver cuál es la mejor forma de parte del gobierno uruguayo de recuperar los casi 30 millones de dólares y ver qué hacemos con la barcaza, con la patrulla que está en construcción. Pero acá hay todo un manto de duda que yo creo que el mejor camino es que la justicia lo resuelva. Claro, porque hay fuentes de la oposición que, por ejemplo, dicen, no, lo que hace Frente Amplio es utilizar esto de la garantía para dar marcha atrás en algo que de prima no lo quería. No, eso es mentira. Eso es lisa y llanamente una mentira. Desde que Fernández Huidobro era ministro, desde que Luis Rosadilla era ministro, el Frente Amplio está insistiendo que necesitamos las patrullas. No, que no querían este negocio con Cardama, estas bueno, condiciones. Pero el negocio con Cardama parió mal. Renunció una autoridad de la Armada como era Musso, porque en su criterio técnico Cardama era el último astillero al que podíamos recurrir. Pero sin embargo tiene el aval de la Armada, del actual comandante. Posterior. Está bien, pero tiene el aval de la Armada, sí, del comandante del TCA. Del gobierno anterior. Sí, correcto, lo tiene. Pero también es cierto que los elementos que en un primer momento hacían que el Estado uruguayo contratara a una empresa china, fueron descartados, presuntamente por presiones de Norteamérica. Bueno, eso ni Javier García ni nadie lo está diciendo. Entonces, ¿cómo el Frente Amplio no iba a denunciar eso en su momento cuando esto es una insistencia permanente para contratar a Cardama? ¿Usted dice que el gobierno de la calle Pou fue permeable a presiones del gobierno de Estados Unidos? Sí, lo digo. Ajá. Lo digo porque ha sido noticia pública, además. ¿Qué Investigaciones periodísticas han manifestado eso. Las intenciones de Estados Unidos aparentemente es que Uruguay no compre armamento ni nada que tenga que ver con armas a China. Eso fue en el gobierno de Biden, no fue en el gobierno de Trump. Entonces, bueno, ahí hay problemas, pero además, la garantía tenía que haber sido de 30 meses, que era el periodo que iba a durar la construcción de las dos barcazas, más 12 meses más. Pero perdóneme, senador, esto que usted está diciendo de alguna manera no avala lo que dice la oposición ahora, que señala y reafirma varios de los dirigentes que esto es un tema político y no jurídico. No, es jurídico y es político, las dos cosas. Las dos cosas, porque el Estado uruguayo está siendo estafado. Queremos ejecutar la garantía y no la podemos ejecutar, no existe. La empresa de la garantía no existe. A ver, yo recuerdo cuando hicimos la investigadora por Kirma, aquella empresa de servicios del Ministerio de Turismo, es lo mismo. No existía empresa, no existía lugar físico, no existía gente, no sabemos si el señor que figura existe, y yo hasta dudo que el ciudadano ruso exista. Bueno, pero lo de Kirma que usted trae a colación quedó en la nada. No quedó en la nada. Se denuncia, pero... Se hicieron denuncias y se investigó, se terminó constatando de que los correos electrónicos habían salido de un servidor de Uruguay. Digamos, se hicieron varias cosas. Pero se constató que esa empresa era una empresa de papel igual que esta. Entonces, bueno, evidentemente es un mismo modus operandi. Pero más allá de eso, lo que pasa es que, a ver, si uno recurre al TOCAF, ¿no? Una empresa sin garantía no puede ser contratada por el Estado. Entonces, la empresa esta tenía que tener una garantía de 42 meses, se le dio por un año porque fue renovando y demoró 11 meses en conseguir garantía. Y claro, consiguió esta. Claro, pero lo que dice Cardama es,
pucha, pero si me hubieran dicho que el problema es la garantía, me llamaban y yo la cambiaba. Ay, pero el gobierno anterior con el ministro Castaing extendió casi 11 meses renovándole de 10 días, de 10 días, de 10 días. Bueno, pero una vez que le renovó, que se consumó, que pagaron los 30 millones de dólares, que el acero ya está comprado... Claro, pero ¿cuál es el camino? ¿Que el Estado uruguayo siga poniendo plata en algo que no tiene garantía? ¿Seguimos construyendo barcazas y no tenemos garantía? No, ¿Falla algo y no tenemos dónde recurrir? Lo que dicen ellos es, bueno, darle la chance de que esa garantía se pueda poner en regla. Ustedes dicen que eso Pero no ya hay lugar. terminó el periodo jurídico para eso. Ya hoy Uruguay no tiene garantía formalmente. Hay un aspecto que me parece importante también, ayer lo conversábamos en Subrayado con la ministra Lasso, y es que hay dos oficiales, o sea, la decisión de hoy del gobierno es lisa y llanamente por la garantía. Pero hay dos oficiales, como bien decía usted, allá, que están haciendo informes. Y ya el gobierno tiene información sobre eso. Sí, totalmente. Van a ser incorporados en la denuncia, como documentación. Yo no la manejo, es información reservada al ministerio, pero todas las semanas hay un informe técnico. Y yo creo que esos informes técnicos, que descuento que tienen muy buena calidad porque son militares que conocen del tema, van a ser determinantes también para saber cómo se viene dando el proceso de construcción. ¿Adelantó algo? ¿Les adelantó algo la ministra a ustedes? No, todavía no. La ministra ayer lamentablemente no pudo participar porque tuvo un inconveniente de salud, pero lo vamos a seguramente reunir prontamente. Otra cosa que a uno le pasa como ciudadano, sacando el tema, sea cual sea, uno ve que hay una compra del Estado uruguayo a un proveedor extranjero por mucho dinero, que significa mucho para el Uruguay, y que hay en esa trazabilidad del otorgamiento de la garantía todas estas irregularidades. ¿Cómo nadie, no hablo de los políticos, pero cómo nadie en la cadena del Uruguay, del Estado uruguayo, alertó antes? O sea, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo nadie se dio cuenta que no existe, que ese ruso tal vez no exista, que la oficina no tenga un lugar físico? ¿Recién ahora nos estamos enterando de esto? ¿No hay ningún funcionario público que se haya dado cuenta? Yo creo que sí, que hay funcionarios públicos. Eso lo va a arrojar la investigación administrativa. Entonces estamos en el horno. Yo lo que creo que hay decisiones políticas muy mal tomadas. Porque si la Presidencia de la República en 48 horas pudo saber las características que tiene esta empresa, este banco europeo con sede en el Reino Unido, que no existe, básicamente, Castaing cuando firmó el aval, no pudo investigar. Pero más allá de Castaing, hablo de los funcionarios públicos. Bueno, pero los ministros se asesoran por funcionarios, se asesoran por estudios jurídicos, se asesoran por una cantidad de cosas. Hablo de gente que trabaja en el gobierno anterior, en este y en el anterior. Eso solo se va a poder determinar con una investigación administrativa que está en curso. Por ahora no tenemos la información, seguramente surja. ¿Ustedes presumen que acá es un simple error administrativo o alguien se la lleva? Bueno, esa es una gran duda. Yo creo que errores administrativos puede haber. Hay serios errores de definición política y puede existir. Siempre puede existir, pero hay que comprobarlo. No es tan fácil denunciar que alguien se la lleva. Yo no me animo a decir eso aún, porque elementos no tengo, pero no es descartable la hipótesis. ¿Se va a hacer una investigadora sobre esto en el Parlamento? Bueno, eso es parte de lo que estamos analizando. Nosotros queremos respetar los tiempos de las investigaciones administrativas, de la justicia, ir viendo cómo va avanzando. No tenemos apuro, reitero, nosotros no queremos entorpecer algo que nos parece que está muy bien llevado, con fundamentos jurídicos muy buenos, y hacemos total confianza con la decisión que el gobierno tomó, que reitero, fue muy bien tomada, no solamente por la responsabilidad de gobernar, sino por los tiempos que se vencían. Senador, usted sabe lo que han dicho los blancos, entre otras cosas, ¿no? Saltan con esto porque, por ejemplo, estamos pidiendo la renuncia de Danza, que es impresentable, que esté como titular de ACE, porque bla, 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 todos ya sabemos. ¿Ustedes qué responden a eso? Que es mentira, lo dije hoy al principio. La conferencia se dio el día que se vencía la garantía y por tanto había que informarle a la sociedad uruguaya que eso estaba ocurriendo y las medidas que el gobierno iba a tomar. No se pudo hacer ni un día antes ni un día después, tenían que hacerse ese día la comunicación. Lo de Danza son 3 pesos aparte. Con Danza el Estado uruguayo no está perdiendo 30 millones de dólares. Y no estamos arriesgando perder 90 millones de dólares. Eso está clarísimo. Que sigan con ese juego. Para mí ya el circo está resuelto,
Pero bueno, a ver, en este tema de Cardama, yo lo que creo es que si hay tanta preocupación por parte de la oposición, sobre todo el Partido Nacional, si ellos creen que hay irregularidades que son salvables desde el punto de vista de la garantía, como dicen, ¿por qué no acompañan al Poder Ejecutivo en la denuncia si no hay nada para esconder? Tenemos una oposición que nos interpela a ministros porque estornudan. ¿No se animan a interpelar ahora a ningún ministro por esta situación, ya que es tan grave la situación como ellos dicen, ya que es una maniobra tan pobre políticamente? ¿Qué es una maniobra pobre? ¿Qué es el juego bajo políticamente que hace el presidente Orsi cuando está en juego 90 millones de dólares del pueblo uruguayo? Usted lo que dice es el frente, la actitud del frente debe haber sido, pucha, nos engañaron, vamos juntos y presentamos la denuncia. Esa debió ser la actitud del Partido Nacional. Juntos en defensa del Estado, dice usted. Exacto. A ver, el gobierno se puso en defensa de la sociedad uruguaya y en defensa del Estado. Por ahora lo que hemos visto, todas las opiniones públicas de la oposición es defender a Javier García. Es evidentemente que es el principal actor, junto con el presidente Lacalle y con el exministro Castaing-Debat, de toda esta situación. Se han puesto en defensa de eso, no en defensa de los recursos del Estado, no en defensa del interés nacional. Allá ellos. El gobierno y la bancada del Frente Amplio está haciendo el camino que nos parece que tenemos que hacer. Bien, en los 30 segundos finales, ¿cómo puede afectar esto la negociación en el Senado del presupuesto? No, yo digo, creería que no debería afectar. Nosotros en el presupuesto que va a ingresar el lunes vamos a avanzar bajo las mismas líneas que ya se avanzó en la Cámara de Diputados. Digo porque si se ponen las cuchillas puede tener alguna derivación. Sí, normalmente puede pasar. Pero yo creo que no hay mucho margen tampoco. Nosotros estamos abiertos, a pesar de que tenemos las mayorías parlamentarias en el Senado, estamos abiertos a seguir avanzando y a negociar y a fortalecer lo que ya se ha consolidado en diputados y nos parece que tenemos margen para redistribuir un poco más. Y eso está bueno que lo podamos ver en clave país y estamos totalmente abiertos con todas las fuerzas de oposición a hacerlo. Bien, senador Nicolás Viera, gracias por la visita. Gracias a ustedes.